¿Ya? Espérenme un poquito, que estoy aceptando a alguien que se está incorporando. El otro día habíamos estado viendo, el jueves, habíamos estado viendo lo de síndrome psiquiátrico, ¿se acuerdan ustedes? Hasta ese día habíamos visto trastorno de personalidad, ¿ya? Y la idea del trabajo era, en el fondo, también poder evaluar eh, cuál era la condición. Como está Jonathan y no ha hecho el trabajo, no vamos a hablar mucho, pero lo vamos a revisar el jueves el trabajo, ¿ya? Pero en el fondo era poder aplicar el examen mental. No sé qué les pareció, chiquillos, esa aplicación. ¿Fue muy complicado para ustedes? ¿Pudieron hacer bien el trabajo o no? De los que está por acá, chiquillos, de los que están, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, profe. Ya. Bueno, en el trabajo nosotros teníamos que aplicar el examen mental y recordemos que el examen mental parte desde la apariencia y la conducta. Solo aplicar el examen mental y ir colocando ahí en el fondo cuáles eran los síntomas alterados que tenía el paciente. Si eran del pensamiento, si eran de la sensopercepción con alucinaciones o ilusiones o delirio, si en el fondo tenía, no sé, pues trastorno en la psicomotricidad, en la memoria, en la inteligencia. Era un extracto de un caso clínico bien cortito, pero que en el fondo les permitía a ustedes poder desarrollar un examen mental no tan acucioso, porque cuando uno lo aplica es muy, muy extenso, chiquillo, pero en el fondo también irnos como haciendo la práctica de qué es lo que nosotros vamos a tener que buscar en el paciente, ¿ya? A veces es como fácil cuando uno dice, ah, ya paciente tanto y que con tal diagnóstico, pero en general no siempre vienen con los diagnósticos, a veces vienen con hipótesis diagnósticas o diagnósticos muy complejos, porque creo que a ustedes les comentaba un día que ante cualquier paciente que en el fondo tenía delirio y alucinaciones pensaban que era esquizofrénico. Y resulta que los pacientes con depresión pueden tener alucinación y delirio, los que tienen un trastorno de personalidad, el paciente con depresión, el paciente con un trastorno bipolar, el paciente con un trastorno esquizoafectivo, o sea, finalmente todos, e incluso chiquillos, ni siquiera es tener una patología psiquiátrica y tener alucinación y tener un cuadro orgánico, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente el diagnóstico que viene descrito o que viene como hipótesis diagnóstica al ingreso de un paciente necesariamente va a ser el que finalmente se dé al alta, ¿ya? Y después de un estudio más acabado. Nosotros vamos a ver que hay criterios diagnósticos, o sea, para hablar de un diagnóstico X hay que cumplir ciertos requisitos en cuanto al tiempo, en cuanto a la duración de los síntomas o a la combinación de síntomas, ¿ya? No se puede hablar de, por ejemplo, de una esquizofrenia si no se ha cumplido un plazo de al menos un mes, por ejemplo, en el caso de estar presentes los síntomas positivos, los negativos y algunos de desorganización del lenguaje, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene que cumplir ciertos tiempos, o 6 meses con síntomas negativos. Entonces, por eso hay que hacer un estudio y uno pregunta desde, desde el nacimiento y idealmente incluso cómo fue el embarazo de la mamá. Porque en el embarazo la mamá pudo haber tenido una crisis vital, haber perdido al esposo, que antes se haya muerto un hijo, o se le quemó la casa, o la mamá consumía drogas o alcohol. Por lo tanto, hay situaciones que efectivamente me pueden hacer pensar que la mamá puede desencadenar o hacer que se desarrolle una enfermedad en el hijo. ¿Ya? Bueno, el síndrome psicótico es una agrupación de entidades nosológicas. Recordemos que estábamos hablando de los síndromes, ¿ya? Que eran 5 síndromes y habíamos visto el neurótico, habíamos visto el psicopático, ¿ya? Está el orgánico cerebral, está el psicótico, ¿ya? Y en el fondo nosotros vamos a seguir viendo estos síndromes que el afectivo también, perdón, que en el fondo vamos a ver con más detalle. Bueno, el psicótico, recordemos que siempre cuando hablamos de psicosis, un paciente que puede presentar alucinaciones, que puede presentar delirio, puede o no tener autismo, ¿ya? Pero en el fondo
cuando se habla de psicótico se dice que la persona ha perdido el juicio de realidad. ¿Ya? Porque aquí dice una agrupación de entidades nosológicas o enfermedades que tienen en común la alteración del juicio de la realidad. ¿Ya? ¿Qué es juicio entonces? Es un acto mental de comparar o valorar todas las posibilidades de acción para así elegir cuál es la más adecuada. Cuando el juicio está correcto, porque obviamente podemos tener un juicio incorrecto y yo no voy a evaluar así como todas las posibilidades. Y la realidad es todo aquello que es percibido por los sentidos y es validado por otras personas. O sea, de hecho, en esa película que yo les decía que existía, que es Una mente brillante, ahí, por ejemplo, ahí aparece algo jocoso, porque en realidad es película y aparece como bien ilustrado y todo, pero hay una parte bien jocosa en donde el artista principal está dictando una charla después que ya había sido diagnosticado y tratado, y cuando ya logró reinsertarse, estaba dictando una clase, entonces iba saliendo una alumna y hay un caballero que le habla en la puerta. Entonces él se iba despidiendo de los alumnos en la puerta y un caballero le habla, entonces a la alumna, Cami, pasa nomás. A la alumna le dice, sí, ocúpalo, sí. A la alumna le dice, ¿es real? Porque en el fondo lo que quiere averiguar es que si la persona que le está viendo y está escuchando es real o no. ¿Está encendido? ¿Ya? Así que vamos a ver esto, que la realidad es todo aquello entonces que es percibido por los sentidos y que es validado por otras personas. Entonces aquí va a haber una alteración de la capacidad para enjuiciar correctamente la realidad, teniendo internas las funciones que sirven para recoger los datos de la realidad. ¿Ya? Aquí no hay alteración de la conciencia, de la memoria, ni la atención, ni la orientación, ni el coeficiente intelectual, que son cosas que uno evalúa en el examen mental. Ya, pero las excepciones a esto, que uno en el fondo va a decir está alterado el juicio de la realidad porque está, por ejemplo, con un, eh, con un TEC, o está con fiebre, o tiene una demencia, en el fondo vamos a esperar que esas excepciones van a ser en estos casos, cuando hay alteración de conciencia o un daño orgánico, pero en general la realidad, chiquillos, la vamos a enjuiciar en la medida en que tengamos alterado alguna situación, por ejemplo, alteración de la sensopercepción, y vamos a ver cosas que no existen, o vamos a escuchar cosas que no existen, ¿ya? Y ahí vamos a considerar que el paciente puede tener una enfermedad psiquiátrica o está psicótico propiamente tal. Bueno, existe una alteración de las funciones psíquicas de manera que el sujeto no puede entonces, como están alteradas las funciones psíquicas, no va a poder establecer un correcto juicio de la realidad, ¿ya? No puede decir lo que estoy viendo no es verdad, o sea, eso no es real. Porque además recordemos que el paciente tiene alucinaciones táctiles, por lo tanto, si me dice que lo va a aplastar un elefante, él va a tocar el elefante, le va a sentir el olor al elefante, ya, es algo mucho más, yo se lo estoy hablando así como algo casi inaudito, pero en el fondo, chiquillos, para que ustedes entiendan que el paciente que tiene una alucinación, para él esa es su realidad, que es su verdad. Por lo tanto, yo por eso es que no puedo rebatir, así como en los delirios, no puedo rebatir, y es una idea que es totalmente errada, pero que yo no la voy a rebatir, porque para él esa es su verdad y es su realidad. ¿Ya? Bueno, tampoco no puede tener conciencia de sus propias alteraciones. En general, ellos no están enfermos, entonces no saben qué hacen de repente hospitalizados, por qué la gente actúa de la manera en que actúa con ellos. No es capaz de controlar sus impulsos. Por eso en algunas oportunidades, chiquillos, sobre todo cuando los pacientes tienen algunos delirios paranoides, son bastante riesgosos, porque en el fondo el paciente no es capaz de controlar el impulso, por ejemplo, de sobrevivencia, y si ve que el otro es una amenaza para él, él va a tratar de salvar su vida. Convivir razonablemente con otras personas en la gran mayoría de los casos, porque en el fondo eso es lo que estamos viendo, que va a haber una alteración de la socialización, de las relaciones interpersonales, va a haber un problema también en cuanto a la alimentación, a la higiene, en todos los ámbitos del paciente, por lo tanto, obviamente va a ser difícil la convivencia, y también cuidar adecuadamente a sí mismo, ¿ya? De hecho, en general el paciente, por ejemplo, el gran síndrome psicótico por excelencia siempre ha sido la esquizofrenia. Y uno en general ve a esos pacientes con falta de aseo, preocupación, la alimentación tampoco es la más adecuada porque justamente no son capaces de cuidarse. Por lo mismo también uno tiene que hacer responsable, por ejemplo, del tratamiento medicamentoso generalmente un familiar.
Se le enseña al familiar cómo administrar los medicamentos delante del paciente para que también haga conciencia de que está enfermo y que también él entiende que hay que tener los cuidados necesarios con la administración de los fármacos. Entonces, todo esto que estábamos conversando hace que el paciente pueda ser peligroso para él mismo y para otras personas. Como les decía, sobre todo el paranoide que va a considerar que el otro lo quiere dañar, lo quiere matar, lo quiere perjudicar y por lo mismo es que eh, nosotros vamos a ver que el paciente, como lo ve como una amenaza, lo puede agredir, ¿ya? Porque va a tratar de salvar su vida. O de repente, arrancando de una alucinación, de una voz que le dice que lo quiere matar, o ve a alguien que viene corriendo, puede atravesar la calle sin darse cuenta y también morir en un accidente. Entonces, no se les considera enteramente responsable de su acto. Y se dice incluso, chiquillos, que el paciente que está psicótico, que eso se evalúa, por ejemplo, en los pacientes que quieren simular que están psicóticos, esto se evalúa para ver si en realidad tuvo un cuadro psicótico en algún minuto o no. Por eso es que cuando se sabe que no estuvo psicótico, no se le hace responsable de su acto. Si él mata a alguien, chiquillo, un paciente esquizofrénico que estaba en un brote psicótico, no se le considera responsable de haber matado a alguien, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que igual tiene que cumplir, entre comillas, una condena, y su condena puede ser, no sé, pues, ir a un hospital eh, forense, que es como los pacientes psiquiátricos que han cometido delitos y que los custodia gendarmería junto con personal de enfermería, y que están generalmente adosados a algún establecimiento hospitalario de psiquiatría propiamente tal. Entonces, su pena puede ser pasar 3 años, 5 años en ese lugar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a objetivar el juicio de realidad? Que yo les decía, de alguna manera hay que ver qué es lo que está presentando el paciente para poder decir que está alterado o no el juicio de realidad. Bueno, primero tendría que haber ideas delirantes, que pueden ser primarios delusivas, que aparecen de la nada y en el fondo son las más propias de un paciente esquizofrénico, por ejemplo, y pueden existir las secundarias, deliroides, que se presentan cuando hay algún trastorno afectivo, alguna depresión, un trastorno bipolar, o las deliriosas que se presentan en un paciente que está con un compromiso conciencia. Esto en el fondo un poco redundar en lo que habíamos pasado en la guía de psicopatología, pero que está bien que en el fondo lo podamos ver de nuevo. Que este compromiso de conciencia se puede dar en un paciente con meningitis, que está recién tequeado, con un traumatismo encefalocraniano, que tiene, no sé, pues, una encefalitis, ya el alcoholismo, una intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo, y entonces vamos a tener una idea delirante que va a ser deliriosa, producto de, en el fondo, una causa más bien orgánica, ¿ya? También tenemos la alucinación, entonces, objetivamos el juicio de realidad, o sea, vamos a evaluar que el juicio de realidad no es el adecuado cuando el paciente tiene ideas delirantes, cuando tiene alucinaciones y pudiera o no tener autismo, que yo les decía que puede o no, porque en el fondo el paciente maníaco generalmente no está autista, y también otras alteraciones secundarias a las anteriores. Hasta aquí, chiquillo, ¿alguna consulta? ¿No? No, profe, por lo menos yo no. Ya. Entonces, dentro de las alteraciones psicopatológicas, de todo este síndrome psicótico vamos a tener alteraciones de lo cognitivo que tienen que ver con el pensamiento, alteraciones de lo percibido, de la afectividad y también autismo. ¿Cuáles son los tipos de psicosis que pueden haber entonces? Tenemos la psicosis aguda, que se caracterizan por ser eclosivas, irrumpen, brotan, son transitorias, que duran algunos días o máximo algunos meses, y también tienen una forma un poco más variada con varios síntomas en el fondo. Y tenemos la psicosis cognitiva, entre las cuales tenemos la esquizofrenia y también los estados paranoides. Porque aquí está alterado el pensamiento. También tenemos la psicosis afectiva, entre ellas tenemos las del trastorno bipolar con la psicosis maníaco-depresiva, en la depresión mayor y también en la manía, y otras psicosis como las mixtas, las marginales y las orgánicas crónicas.
¿Cuál es el tratamiento para la psicosis? Entonces, nosotros, bueno, ustedes ya pasaron en el fondo pasaron fármacos, ¿cierto? Sí, profe. El Ya, semestre pasado. ya. Entonces, en farmacología, ustedes veían en el fondo algunos medicamentos que son psiquiátricos. Dentro de ello, obviamente, está la parte de los psicofármacos. Y uno de los que tratan la psicosis van a ser los antipsicóticos, que también se llaman neurolépticos o se llaman también tranquilizantes mayores, ¿ya? Porque después vamos a ver que hay unos tranquilizantes menores que son los ansiolíticos. Entonces, los neurolépticos tenemos los de corta duración, como la clorpromacina, que fue la primera camisa de fuerza química, el haloperidol, que fue la segunda camisa de fuerza química, y el meloril o tioriacina, que ese ya está más en retirada. Y tenemos algunos de larga duración o de depósito, como el modecate, que se llama también fluodecate, chiquillos, piportil, decanotaudaldol y orap. Pero el más utilizado es el fluodecate. Y tenemos algunos atípicos, muy buenos. Después vamos a ver la guía de psicofármacos así con más detalle, pero hay algunos muy buenos, chiquillos, como la clozapina. Pero la clozapina, a pesar de que es muy buena, tiene un efecto paradojal, o sea, un efecto adverso que en el fondo es más complejo porque puede provocar una agranulocitosis en el paciente, por lo tanto el paciente por un resfrío puede morir. Entonces las primeras 18 semanas de iniciado el tratamiento farmacológico, al paciente se le van a tomar hemogramas semanales, ¿ya? Tenemos también la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. Ya, estábamos viendo recién el síndrome psicótico, vimos el neurótico, vimos el psicopático y ahora vemos el afectivo, que es un conjunto de signos y síntomas que resultan de una perturbación del estado de ánimo hacia el polo de la tristeza o el de la euforia. Y en el fondo decimos de la tristeza o de la euforia porque vamos a ver que aquí encaja el trastorno bipolar, ¿ya? Bueno, la característica principal del afectivo es que hay un compromiso del estado de ánimo. Recordemos que el ánimo o humor básico es como amanecemos la mayoría de los días, chiquillos, ¿ya? Frente a una situación psicológica no normal, el estado de ánimo va a ser coherente con lo que lo desencadena y tiene una intensidad y duración concordante con el motivo, ¿ya? Pero también puede haber una tristeza y por otro lado, o totalmente contrario a ello, una euforia patológica, ¿ya? Que esto surge sin causa aparente o existe un motivo, pero el efecto es muy desproporcionado e inadecuado, o sea, está demasiado exacerbado, tanto la tristeza o por otro lado podría ser la euforia, que va a ser demasiado exacerbado frente al estímulo que no es tan intenso, ¿ya? Entonces tenemos el subsíndrome maníaco y el depresivo. El subsíndrome depresivo, bueno, en el depresivo, ¿qué es lo que encontramos? Se dice que puede esperarse que padezca un cuadro depresivo durante su vida aproximadamente un 8% de los hombres y un 16% de las mujeres. Más o menos un porcentaje chiquillo, porque en realidad cada vez hay mayor cantidad de gente que está teniendo cuadros depresivos, sobre todo por estrés, producto del estrés, ¿ya? Y es probable que este número aumente por algunas razones, como por ejemplo el aumento en las expectativas de vida, que a veces, claro, aumenta la cantidad de años que se vive, pero la calidad no es la mejor. Y es así, chiquillos, como nosotros hemos podido escuchar el último tiempo, una gran cantidad de adultos mayores que se suicidan. De hecho, el mayor número de suicidios, proporcionalmente a los grupos etarios, se da en los adultos mayores. O sea, uno podría esperar que tal vez fuera el adulto joven, que uno siempre escucha, como que es la persona más, que no es un adolescente, pero sí es un adulto, y resulta que no, pues se dan los adultos mayores. Y además ellos hacen como ciertos pactos en donde eh, el matrimonio se suicida, el hombre y la mujer, no uno de los dos, ¿ya? Entonces a veces ese aumento de la expectativa de vida nos va acompañada también de calidad de vida. Bueno, también hay un mayor número de personas incorporadas a un medio social y físico en acelerada transformación. Chiquillos, si nosotros vemos, por ejemplo, eh, en el caso de Chillán, ahora que han cerrado la mitad de las calles y todo, uno ve la congestión vehicular, el ruido de los autos que tocan la bocina,
es como súper incómodo, por ejemplo, cuando uno tiene que ir por alguna razón al centro, entonces el tumulto de gente, como que mucha gente no se acostumbra a andar por la mitad de la calle que cerraron y andan todos juntitos por la vereda, entonces hay cosas que efectivamente uno piensa que está como demasiado, como a ratos como hacinado los lugares, ¿ya? Y eso también de alguna manera va declinando en la calidad de vida de las personas. El aumento de la morbilidad de enfermedades físicas crónicas, ya entre ellos la hipertensión, que muchas veces también los deja con sus escuelas por algunos ataques cerebrovasculares, o también la diabetes, en donde el paciente va perdiendo la visión o pierde alguna extremidad, o en el fondo lo tenemos como alimentándose limitadamente, cuando en general los chilenos cuando nos juntamos a comer algo. O sea, no hay junta casi sin comer o tomar algo, ¿ya? Y también el uso cada vez mayor de diversos medicamentos, y entre ellos también diversos medicamentos, por ejemplo, chiquillos, que la gente usa de atajo, relajantes musculares, y obviamente lo va deprimiendo, o ansiolítico, y cada vez en dosis más altas, porque ya la dosis inicial no me hace efecto, entonces tengo que aumentar la dosis. O también, por ejemplo, alcohol y drogas, o a veces mezcladito el alcohol con los medicamentos. Entonces, en el subsíndrome depresivo podemos tener uno primario y secundario. El primario puede ser unipolar, o sea, un solo evento de depresión, que puede ser depresión mayor o menor, o bipolar, en donde vamos a tener este polo entre la depresión y la manía, ¿ya? Y las ciclotimias son periodos más cortos, de estar algunos días bien y algunos días mal. Y el secundario, que puede ser secundario a un daño cerebral, a un tumor, enfermedad sistémica o algún medicamento. Bueno, aquí también podemos tener o no alterado el juicio de realidad, por lo tanto, si está alterado el juicio de realidad, el paciente está psicótico, y si no está alterado, lógicamente es una depresión no psicótica o un trastorno bipolar no psicótico, ¿ya? Y la etiología endógena, que puede ser por el mal funcionamiento exclusivamente de los neurotransmisores; exógena, funcionan mal porque yo le agregué, por ejemplo, alguna sustancia, alguna droga o alcohol; y reactiva, cuando tengo alguna situación, un quiebre vital. Por ejemplo, haber sido testigo de algún accidente, guerra, un cepo, una violación. Entonces, hay causas que la mente va a reaccionar frente a esa situación con algo, ¿ya? Y la cronología, que se da en adultos y en adultos mayores, como depresión involutiva. ¿Cuáles son algunos de los trastornos psicopatológicos que tenemos en la depresión? Bueno, hay alteraciones emocionales y afectivas, con una tristeza patológica, donde hay un ánimo que está deprimido, donde puede haber ansiedad, chiquillos, y ahí cuando nosotros en algún minuto hablamos, a veces los pacientes, por ejemplo, que están deprimidos, cursan con ansiedad, y lo mismo le hace generar hiperfagia, o sea, comen mucho, ¿ya? También puede haber irritabilidad y mal humor, y chiquillos, el depresivo no es el que se queda calladito nomás y que no va a decir ni pío, o sea, en realidad muchas veces se molestan harto, ¿ya? Hay irradiación afectiva positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es, chiquillo, él irradia la tristeza, o sea, es fácilmente observable. Yo lo veo mal, ¿ya? Él transmite la tristeza. O sea, yo lo veo, el aspecto que hablábamos hace un tiempo atrás, el aspecto de ser cansado, ojeroso, con una postura como muy de abatimiento, muy abatido, con la cabeza agacha, quizá un poco encorvado, ya. Entonces, pero es fácilmente observable que está muy triste, que está demasiado triste, y por lo mismo es fácilmente esto se ve, ¿ya? Y uno puede decir, uy, este paciente así como que me cansó, con esta tristeza que tiene, es como agotador, ¿ya? Y la sintonización afectiva va a ser negativa. Esto quiere decir que no es capaz de empatizar con los demás, o sea, emocionalmente con los demás no se logra contactar, ¿ya? Por lo tanto, por eso se llama sintonización, o sea, no sintoniza con otros desde el plano de lo emocional, no puede contactarse con otro emocionalmente hablando, ¿ya? Sintonización afectiva negativa.
Y hay pérdida de interés social, laboral, sexual, ¿ya? Y disminución de interés o la capacidad para el placer en casi todas las actividades que para él eran placenteras. Bueno, desde el punto de vista del lenguaje y el pensamiento, tenemos una dificultad para pensar o concentrarse o también indecisión. El lenguaje es bastante monocorde, o sea, él no hace ninguna entonación, entonces habla lento, sin entonar, ¿ya? O sea, no va a exalzar la voz cuando tiene que exclamar algo puntual. El pensamiento es circular, da vuelta siempre en lo mismo sobre sentimientos negativos. En general, eso es lo que le pasa constantemente. Si uno habla con un paciente depresivo, lo más seguro es que le va a decir que no tiene idea qué es lo que hace vivo, que él estaría mejor muerto que vivo. No necesariamente todos los pacientes van a tratar de pensar la manera de eliminarse, chiquillos, pero en general su pensamiento es más bien pesimista. Y hay invasión de reacciones pesimistas, esto es como hablar entre dientes, cuando la gente dice, ay, tú hablas entre dientes, es como estar regañando así como todo el rato, pero él va a estar como regañando para él casi, que casi él nomás se escucha. En el fondo va a estar regañando justamente por esta idea de que él mejor estaría muerto que vivo. Y tiene ideas de culpa, de ruina, hipocondría, que si se hacen más intenso provocan autonomía, pudieran ya llegar a ser delirantes, como ideas delirantes secundarias de tipo delirio. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o intentos de suicidio, ¿ya? Pueden estudiar la forma de eliminarse y pueden elegir métodos eficaces también. En general, chiquillos, hay que tener mucho cuidado cuando el paciente depresivo inicia el tratamiento, porque, claro, el tratamiento en general activa la parte psicomotora y activa la parte mental, le da mayor lucidez al paciente. Entonces, la fuerza que yo no tenía y este pensamiento que tenía medio confuso, así como apagado, que ahora se encienda la ampolleta y tengo un pensamiento más claro y que además tenga la fuerza, porque aumenta la motricidad, que tenga la fuerza para poder hacer algo, claro, cuando empiezo el tratamiento, que esto es lo que me va a generar el tratamiento, yo tengo que tener cuidado de que efectivamente ese paciente no se vaya a eliminar, porque ahora puede pensar con claridad cómo hacerlo, planificarlo bien. Los intentos de suicidio planificados se consideran de alta letalidad, planificarlo bien y en el fondo hacerlo. Ahora tengo la fuerza para, no sé, pues colgar una soga. Antes no se me ocurría ni dónde sacar la soga ni dónde colgarla. Entonces, en las alteraciones somáticas tenemos trastornos del sueño, con insomnio por un lado o hipersomnio, que puede dormir muchas horas el paciente y sigue con sueño. O también despertar precozmente, que puede ser mayor a 2 horas de lo habitual. Por ejemplo, si ustedes despertaban a las 7, ahora despiertan a las 5 y no se vuelven a quedar dormidos. Puede tener trastorno del apetito también con anorexia y pérdida de peso y ocasionalmente pudieran aumentar la ingesta y aumentar de peso. Y también algunas alteraciones sexuales con disminución de la libido, anedonia, que es la pérdida del interés sexual y placer en todas las actividades que le eran placenteras, impotencia y eyaculación precoz. Y otras alteraciones que puede haber son sequedad bucal, constipación o diarrea. Constipación en general también provoca la mayoría de los psicofármacos. Entonces hay que evaluar la evacuación de ese, ¿ya? Meteorismo, hipotensión y dolores crónicos, reumáticos u osteomusculares. En cuanto a la psicomotricidad, en el caso de los depresivos se va a ver bien lenta, que puede llegar a la inhibición, que la inhibición va a ser, bueno, el estupor es lo máximo en el fondo de la inhibición motora, en donde el paciente solo abre los ojos, la inhibición tiene muy poco movimiento, más que nada deglutir y hablar una que otra palabra. Y en el caso del estupor, en el fondo el paciente solo abre los ojos y no habla ni come. También puede haber inquietud en ocasiones que puede llegar a agitación con agresividad y irritabilidad. Es menos probable, pero en el fondo pudiera darse. Y no va a haber respuesta de estímulo alegre. Y en el caso de las alteraciones de las funciones cognitivas,
Hay disminución de la atención y concentración, disminución de la memoria, de fijación principalmente, y bradipsiquia en general, que es este pensamiento lento. Esa es la bradipsiquia. Y el aspecto general lo vamos a ver cansado y preocupado, con fase triste y ojeroso, y el aseo personal y vestuario es descuidado. De los antidepresivos tenemos algunos que son bien antiguos, que son los tricíclicos, como la imipramina, mitriptilina y clomipramina. De ellos la clomipramina, con el nombre de anafranil, que venía en goteo, o sea, para administrarlo en un suero chiquillo, era súper bueno para el control de ideas obsesivas. Demasiado intenso, ¿ya? Lo de segunda generación, que era la trazona y la manserina. Y tenemos los imados, como la fenercina, isocarboxacilalamida. Cuando veamos la guía vamos a ver que los imados en realidad interaccionan con muchos alimentos también, con el queso, con algunas carnes, en realidad interacciona con muchas cosas, entonces los imados también están en retirada y tenían hartos efectos colaterales. Y los IRS, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, estos medicamentos son bastante bien tolerados, hay medicamentos para gente muy joven y otras más añosas con polifarmacia, por lo tanto tienen menos interacción con otros fármacos, como la fluoxetina, la paroxetina, el sertralina, citalopram, escitalopram y la fluvoxamina. A ver, ¿dónde es que están? Ya. Chiquillos, ¿alguna consulta hasta aquí? No, profe, todo claro. Ya. Entonces, el subsíndrome maníaco, vamos a ver que el maníaco tiene también un inicio brusco, y en el maníaco chiquillo es súper difícil hacer conciencia de enfermedad, porque explicarle a alguien que estar así como demasiado feliz, demasiado con mucho movimiento, de comer mucho y no engordar, más encima bajan de peso y comen harto, 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 o como por ejemplo, no sé, pues no tener necesidad de dormir porque no se ven cansados ni nada. Decirle que eso es una enfermedad es como quitarle la chispa a la vida, pues así es en ello. Entonces, dentro de los tipos que tenemos el maníaco, el hipomaníaco, el maníaco secundario a alguna droga o enfermedad, y el psicótico o no psicótico. ¿Cuáles son las alteraciones psicopatológicas del subsíndrome maníaco? Dentro de lo emocional, tenemos un estado de ánimo anormal, con alegría desmesurada, exuberante, expansiva, que es contagiosa, o sea, uno lo ve, chiquillos, pero es el paciente divertido, que tira tallas, que habla fuerte, que además es muy adhesivo, es cansador, sí, porque está todo el rato hablándole a uno y se acerca y lo sigue por los pasillos y lo saluda de abrazo, de beso, hola, ¿cómo está? Y quizás nunca lo había visto, pero en el fondo igual es ese paciente que está muy expansivo. Hay euforia, exaltación y agitación, la autoestima está exagerada, con autoconfianza y autovaloración o grandiosidad. En cuanto a las alteraciones del lenguaje y del pensamiento, el lenguaje es verborreico o logorreico, o más hablador de lo habitual. La verborrea o logorrea es hablar mucho. Tenemos un curso acelerado del pensamiento, entonces habla harto y más encima piensa rápido, porque el ataque psique es pensar rápido. De hecho, él puede referir que las ideas van muy velozmente en su cabeza, ¿ya? Puede haber pensamiento ideofugal, fuga de ideas o incoherencia. El pensamiento ideofugal son ideas que se me vienen a la cabeza cada cierto rato. Entonces yo estoy hablando y de repente otra idea y otra idea. Y también puede haber fuga de ideas, que es cuando yo estoy hablando, como que, ¿y qué es lo que te iba a decir? Se me fue y sigue con el otro discurso y todo. Pudiera ser, chiquillo, que incluso, ¿por qué ha pasado? De repente uno puede tener fuga de ideas, pero es algo ocasional. No es algo que siempre este paciente, como piensa tan rápido, se le vaya en la idea. Y la incoherencia es cuando ya no entiendo nada de lo que me quiere decir. Tenemos también gran capacidad para asociar ideas y presencia de ideas delirantes secundarias con la megalomanía o ideas de grandeza. En cuanto a la psicomotricidad,
nosotros vamos a encontrar que este paciente tiene una hiperactividad permanente, tanto en lo social, en lo laboral o en lo sexual, o sea, siempre está con mucho movimiento, con mucha cosa, ¿ya? Con actividades cambiantes, no todo lo que empiezan lo finalizan, ¿ya? Pueden llegar incluso a la agitación psicomotora casi sin darse cuenta, chiquillos, ¿ya? Y hay una implicación excesiva de actividades placenteras que pueden tener algo potencial para producir consecuencias graves. En cuanto a lo somático, puede haber disminución de la necesidad de dormir. O sea, chiquillos, fácilmente un paciente maníaco pudiera no dormir en una semana y no dormir nada y no se va a ver cansado, no va a tener sueño, no va a verse ojeroso, nada. Se va a ver muy fresco, como que se viniera levantando, ¿ya? También puede haber aumento de la libido y aumento del apetito, pero disminución de peso. Él puede comer, 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 comer todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche y va a bajar de peso, ¿ya? También pueden haber alteraciones cognitivas en cuanto al pensamiento, puede estar más distraíble de lo normal, porque además como va pensando todo muy rápido, va captando todo muy rápido, porque está aumentada la percepción, ya la memoria está aumentada con hipermnesia, o sea, puede recordar todo fácilmente, por lo tanto todo es como distracción, porque tiene que ir captando muchas cosas de manera simultánea, sin quererlo, porque es solamente su mente, ¿ya? También disminución de la concentración, porque no logra atender ni concentrarse en un solo punto, porque como va captando varias cosas de manera simultánea, y hiperemnesia, que es la capacidad para recordar, como les decía. Y el aspecto general se ve muy animado y amistoso, irradia buena salud y frescura corporal, y parece que nunca se cansa. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ninguna profesora. Ya. Profesora, Sí, hiperamnesia es que se recuerda de todo, ¿cierto? sí, recuerda muchas cosas de manera simultánea, fácilmente. No tengo que estarle repitiendo nada porque es como que todo lo va captando rapidito. Ya, profesora, gracias. Ya, el síndrome orgánico cerebral, bueno, como el nombre lo dice, es un conjunto de signos y síntomas que responde entonces a una lesión del parénquima cerebral. Aquí ya tenemos algo más bien orgánico, pero con muchos síntomas o signos y síntomas que corresponden a lo psiquiátrico. Ya, por eso es que en el fondo vamos a ver que nosotros en psiquiatría también atendemos de repente a pacientes epilépticos y con orgánico cerebral. Dentro de las características, bueno, es irreversible. Nosotros sabemos que si un paciente tiene una demencia no hay vuelta atrás. Tiene un principio de inespecificidad etiológica porque no siempre se puede llegar a determinar bien qué fue. O sea, si hay un accidente automovilístico y el paciente tiene un síndrome orgánico cerebral, entendemos la causa, pero hay cosas en las cuales no vamos a entender qué es lo que pasó. Bueno, diferentes causas o enfermedades pueden provocar el mismo cuadro sindromático y diferentes cuadros sindromáticos pueden provocar, corresponder a una misma lesión. Chiquillos, me esperan un poquito, saben que me están llamando urgente. Espérenme un cachito. Ay, ¿cómo bajo esto del volumen? Espérenme un poquito.
Ya, chiquillos, volví. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, dijimos entonces que había una lesión del parénquima y ese sería el síndrome orgánico cerebral. ¿Ya? Y dijimos que era irreversible y muchas causas podrían en el fondo ocasionar esto, por lo tanto, no tenemos bien clara cuál puede ser la causa de esto. Entonces, la lesión va a depender del tipo de noxa o de la causa o de qué ocasionó este daño, también de la edad del paciente, lógicamente, y de la ubicación de la lesión. No es lo mismo tener un daño en el lóbulo frontal a tenerlo en el occipital, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles cuadros pueden provocar un síndrome orgánico cerebral? Algunos de ellos pueden ser alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, ¿ya? Con el tiempo, chiquillos, cualquier enfermedad degenerativa pudiera causar un síndrome orgánico cerebral, o sea, la persona ya no va a pensar con la misma claridad que pensaba antes. También enfermedad infecciosa, de hecho, antes sí, chiquillos, esto dejaba muchas secuelas a nivel mental, como la sífilis y la meningitis. Antes la gente le tenía terror a tener, bueno, todavía tener meningitis, pero el uso de medicamentos y de antibióticos cada vez más específicos, y la meningitis obviamente es bacteriana, obviamente tiene mejor pronóstico el paciente. Ahora, ¿ya? En el caso de la enfermedad metabólica, la hipovitaminosis, la hipoglicemia, chiquillos, esto es súper complicado, sobre todo en el caso de psiquiatría, porque nosotros recibimos muchos pacientes que se inyectan insulina como intento de suicidio y a causa de la hipoglicemia quedan con daño orgánico cerebral, sin poder caminar bien, con un temblor generalizado, con pérdidas de la memoria, pérdidas del lenguaje y obviamente que le afecta la memoria, ¿ya? También las enfermedades tumorales, les digo, depende mucho de dónde esté la lesión y puede ocasionar cuadros de agresividad, de alucinaciones, dependiendo de la localización del tumor. Algunos cuadros vasculares, por ejemplo, un aneurisma, que también va a hacer presión sobre un área del cerebro, la arteriosclerosis, algunos infartos, incluso los infartos lacunares. ¿Se acuerdan que hablamos en algún minuto de, de las lagunas mentales en el fondo y de cómo rellenaban las lagunas mentales, que era con la confabulación? La fabulación era contar una historia y confabulación era contar una historia para rellenar una laguna mental. Bueno, estos infartos muchas veces, los infartos cerebrales, que a veces son como la cabeza de una puntita de un alfiler, obviamente en un cerebro, que el cerebro en esa puntita del alfiler tiene millones y millones de neuronas, obviamente es algo súper importante, por muy pequeño que se vea en apariencia, pero obviamente tiene mucha repercusión a nivel de la memoria, la inteligencia y algunas otras funciones del cerebro. También, chiquillos, las intoxicaciones por plomo, por CO2, por alcohol, ¿ya? Enfermedades neurológicas como el Parkinson, y otras traumáticas como la demencia pugilística, que es la de los boxeadores. Entonces, en las alteraciones psicopatológicas, bueno, aquí van a haber varias áreas que van a estar comprometidas, porque los trastornos afectivos se pueden presentar. Ya el trastorno afectivo va a ser un poco inespecífico, por lo tanto puede generar angustia, irritabilidad, preocupación hipocondríaca, fatiga, y no vamos a tener muy claro, no, aquí no nos arroja en el fondo que puede ser una depresión, ¿ya? Porque son síntomas que se pueden presentar en muchos cuadros de ansiedad y que no necesariamente va a ser depresivo, ¿ya? Van a corresponder, bueno, aquí aparece C o C, pero es síndrome orgánico cerebral con S, cuando son de aparición tardía, ¿ya? Sin una relación observable o sin motivo, y aparecen en personas que psíquicamente se ven muy normales, ¿ya? Entonces, pueden ser precoces y también, pudiera ser porque la edad también de inicio del síndrome orgánico cerebral puede ser más joven, sobre todo en los traumatismos, ¿ya? Y ser la única manifestación a veces en un cuadro orgánico, como lo único que se está presentando es el trastorno afectivo. Y es lo único que llama la atención que pudiera decir que está pasando algo con el paciente. También hay una manifestación del ánimo hacia el polo depresivo o de la euforia. La irritabilidad puede ser aislada, o sea, puede o no presentarse o presentarse muy ocasionalmente. Puede haber la habilidad emocional, en donde el paciente les puede estar hablando y de repente se pone a llorar y después se tranquiliza y retoma el tema, ¿ya? Que cambie rápidamente de un estado emocional a otro, es brusco frente a cualquier estímulo sin motivo. Pero también puede haber incontinencia emocional, chiquillos. La labilidad del paciente se tranquiliza y puede continuar el discurso en un rato,
O sea, yo lo puedo calmar, hablar un rato, yo en un rato se tranquiliza y sigue, ¿ya? Pero también puede haber incontinencia emocional donde el paciente llora, 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 llora. Incluso es como los niñitos cuando se así como que toman aire y siguen llorando. Bueno, en este caso yo no puedo seguir conversando con el paciente porque ya no hay posibilidades, porque el paciente está desbordado de emociones, ¿ya? Y lo más llamativo, chiquillo, es el apagamiento emocional. Ese paciente que antes era quien, si llegaba alguien a la casa, él llegaba, lo sentaba, le servía algo, casi tomaba el micrófono casi ahí y hablaba y hacía los comentarios y se reía. Esta persona ya no existe. Entonces habitualmente se ve como una persona que se sienta, mira al resto, incluso como con cara extraña, así como, ¿qué hace el resto? ¿Ya? Entonces, ese apagamiento, chiquillo, ya no es esta persona divertida, no es el que hace el comentario, el que habla, ya no es el que lo sienta, ya no existe. Ese apagamiento sí es más notorio, ya no es preocupado tal vez cómo se viste, ni cómo se ve, ni arreglarse, ni andar peinadito, ya nada de eso. Bueno, en cuanto a la memoria, va a haber problemas con la amnesia de fijación, ¿ya? Porque en general les cuesta como recordar lo más actual, con confabulaciones que decíamos que era contar esta historia para rellenar las lagunas mentales, y puede haber también un poco de amnesia de evocación, o sea, recordar algunas cosas para atrás, ¿ya? Pero se pueden acompañar con alteración también temporoespacial, o sea, puedo tener un problema en cuanto al tiempo y al espacio, o sea, qué día hoy, qué año, qué fecha y todo eso, y también en dónde estamos, físicamente presente. Y en cuanto al intelectual, puede haber disminución de los conocimientos, más que porque él ya no los tiene, sino porque ya no recuerda, disminución de la ocurrencia, ¿ya? Así cuando era el que siempre se le ocurría, no, podemos arreglar esto de esta manera, o vamos para tal parte, viajemos, o vamos, salgamos un rato a caminar, ¿ya? Ya no. Dificultad para asimilar nuevos conocimientos y combinar ideas. O sea, esta cosa como de, oye, pero si yo junto esto con esto, puede resultar esto que podría ser muy bueno y podríamos, ya no, eso tampoco. Hay una tendencia a la perseveración, hasta en el discurso, de cómo repetir ciertas cosas, ciertos patrones, o de cosas, de hacer cosas que va a repetir una y otra vez. Disminución de la capacidad de abstracción y deterioro de la capacidad de juicio, que no enjuicia correctamente la realidad y pérdida de la autocrítica. También puede haber trastorno en la conducta o en la personalidad. ¿Ya? En la primera etapa vamos a ver que aumentan los rasgos de personalidad o conductas previas, ¿ya? Conductas que a veces quizás podían no ser tan buenas y eso va a aumentar. En la segunda etapa hay una desdiferenciación, o sea, los pacientes pierden rasgos personales que lo caracterizaban. La persona que era muy compuesta, que era, no sé, muy galante, todo esto se pierde. Y en la tercera etapa hay desintegración. O sea, todo esto se pierde con pérdida del pudor, puede andar desnudo por la calle o correr, de la consideración por el daño a otro, del sentido del deber y la justicia, del buen gusto que yo les decía, que era la persona que estaba peinadita, arregladita, bien vestidita, ya no, de la oportunidad para hacer comentarios, sobre todo queda en evidencia cuando yo les decía recibe a alguien y ya no hace el comentario, no es el que en el fondo, no sé, pues va a hablar de un tema emergente, nada de eso, de la capacidad para prever las consecuencias de los actos y del juicio social, ¿ya? Además, las alteraciones además de estas alteraciones conductuales, que pudieran llegar también incluso a la violación y exhibicionismo, pero estamos hablando, chiquillos, de alguien que tiene un daño. Por lo tanto, una persona que no sería totalmente responsable de su acto y si tuviera que tener alguna condena, probablemente o lo pueden declarar inimputable, esto quiere decir que no le pueden imputar un delito, que no lo pueden hacer responsable de un delito, o lo otro es que en el fondo lo pudieran sentenciar a pasar un tiempo en alguna unidad forense. ¿Ya? Y el pronóstico es malo porque es irreversible, ¿ya? El tratamiento principalmente son los cuidados de enfermería, no hay muchos recursos médicos y lo que hacen los medicamentos le enlentecen un poco la evolución del cuadro, ¿ya? No hay en el fondo un tratamiento que vaya a mejorar este cuadro. Chiquillo, ¿alguna consulta? No, profesora.
Ya. Por hoy tenía esto que presentarle, porque en realidad siempre pensé que me iba a demorar 3 clases en esta guía con ustedes.